Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Aristizábal y quiero que revisemos estas guías de reanimación enfocadas en el paciente con la COVID-19 con una actualización a octubre del 2020. Recordemos que las guías de reanimación vienen siendo publicadas desde hace ya bastantes años. En el año 2000 nos dieron unas recomendaciones y así pasó en el 2005, en el 2010, en el 2015. Lo que pasa es que en el 2015 nos dijeron que no iban a esperar eternos 5 años y cuando tuvieran algo relevante, importante que comunicarnos, pues así lo iban a hacer. Y es como entonces en el 2017 nos dieron unas recomendaciones, en el 2019 también pasó igual, en el 2018 sucedió lo mismo y ahora con mayor razón, en época de pandemia de la COVID-19, han salido recomendaciones al respecto. Esas recomendaciones tienen que ver con el cuidado del rescatista, de la víctima y de todo el equipo de reanimación. Nos sugieren y recomiendan el empleo de una mascarilla facial para protegernos nuestra nariz y nuestra boca, así como el empleo de una protección ocular. El próximo 21 de octubre, ya estamos a muy pocos días, se ha anunciado el lanzamiento de las guías de reanimación 2020, las cuales por supuesto estaremos socializando a la mayor brevedad posible. Recordar que es muy distinto reanimar a un paciente a nivel prehospitalario o en una sala de urgencias de una clínica o un hospital. Nada que ver el paciente dentro de un ambiente quirúrgico o dentro de una unidad de cuidados intensivos, máxime si éste está en decúbito prono. Recordemos entonces que esta pandemia, la COVID-19, surgió a finales del año anterior en la ciudad de Wuhan, China, y a finales de abril de este año se lanzó esta guía actualizada de COVID, en donde analizaron 53.000 pacientes, vieron que a la gran mayoría le da una enfermedad leve, que hay muy pocos que requieren ingreso a unidad de cuidados intensivos, casi todos con ventilación mecánica invasiva, y que de los que fallecieron, el ritmo de paro o los que hicieron paro, el ritmo de paro más frecuente en ellos, casi un 90%, fue la asistolia, seguido por los ritmos desfibrilables. Hay un dispositivo que desde el año 2017 se tiene conocimiento de él y es el BCARD. El BCARD es un sistema abierto no invasivo que permite la oxigenación continua durante la reanimación. Dentro de las bondades que tiene es que se puede adaptar a una máscara facial, a un dispositivo supraglótico, a un tubo traqueal, se le puede colocar un filtro EPA y permite que no haya que suspender las compresiones torácicas para suministrar ventilaciones. Va a mejorar en la parte de la descompresión torácica, va a mejorar esa presión intratorácica negativa para que aumente el retorno de sangre al corazón por las venas cavas. Acá tenemos entonces este dispositivo, VICAR, es este que estamos viendo acá, el cual está adherido a un filtro EPA y en este caso a una máscara facial para ser utilizado con una cánula orofaringea o de Guedel. También, como decíamos, se puede utilizar adherido a un dispositivo supraglótico, en este caso una máscara laríngea. Los riesgos que se generan en esta época de pandemia por la COVID-19 es la generación de aerosoles durante las compresiones torácicas, la ventilación y los intentos de intubación. Se sabe que la desfibrilación va a generar muy poco o nula producción de aerosoles y entonces no se corren riesgos durante los intentos de desfibrilación. Recordemos entonces que esas partículas virales, pueden permanecer suspendidas en el aire o en superficies incluso hasta 72 horas de acuerdo al material de la superficie en cuestión. Y entonces se debe limitar el número de reanimadores o personas que intervienen en las tareas de reanimación, porque entonces vamos a aumentar las posibilidades de contagio o contaminación y que el factor estresante y emocional que pueda llevar ese riesgo de contagio haga que por la misma emergencia que se da se vayan a generar lapsos o que se vayan a obviar prácticas de control biosanitario. Los riesgos para el paciente
es que se genere o lleve a una insuficiencia respiratoria hipoxémica, que haya una lesión miocárdica, que se presenten arritmias ventriculares o un estado de shock y que medicamentos como la hidroxicloroquina y la misma acitromicina prolonguen el QT, llevando a arritmias ventriculares que puedan meter el paciente a paro. Dentro de los principios generales de la reanimación en esta época de pandemia es que se enfatiza en la exposición innecesaria, se debe evitar, por eso es que alguien debe hacer las veces de portero a la entrada de la sala de reanimación o el escenario donde se está realizando la RCP, para que primero informe a los que arriban a la escena que hay un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, que vigile que tengan todo el equipo de protección personal para poder permitir el ingreso de los reanimadores a la sala, y que todo este equipo de reanimación debe tener todo su equipo de protección personal adecuado. Donde sea pertinente y se den las condiciones, podríamos utilizar los dispositivos mecánicos para reanimación, sobre todo para las compresiones, como los pistones neumáticos conocidos con el nombre de Lucas, que vemos aquí abajo en la pantalla. Ya habíamos dicho, y lo mostramos aquí abajo en la margen derecha inferior, el filtro EPA es supremamente importante para colocarle al tubo traqueal o a la máscara facial, como veíamos ahora. Se debe evaluar el ritmo de paro del paciente y desfibrilar si es necesario. Y siempre ver la posibilidad de que el proveedor o reanimador con mayor experticia y experiencia sea el que intente intubar, siempre suspendiendo las compresiones torácicas para minimizar en ese instante la generación de aerosoles. Recordemos entonces el equipo de protección personal. No nos cansaremos de enfatizar el calzado de doble guante, una bata antifluidos de manga larga, el uso o empleo de una mascarilla mínimo N95, idealmente una N99, o en Europa la FFP3, el empleo de monogafas, visor o protección facial. En la parte de reanimación básica para este tipo de pacientes, el equipo de respuesta rápida debe estar a la orden del día e implementado en clínicas y hospitales con el fin de anticiparnos a las complicaciones del paciente que no nos haga paro. Se debe definir asimismo a quién se va a reanimar o no, de acuerdo a las morbilidades del paciente y a la existencia y disponibilidad de recursos como unidad de cuidados intensivos y ventilador mecánico si es necesario. No debemos suministrar ventilaciones boca a boca, no debemos utilizar el dispositivo BBM o AMBU, y si se va a utilizar, pues entonces emplear la técnica de la doble C y de la doble E para así mejorar el sello facial y que la persona que da las compresiones sea el que comprima la bolsa autoinflable. Se debe colocar una mascarilla facial sobre la vía aérea del paciente para protección del paciente y de nosotros. Ya habíamos dicho, reducir siempre el número de personajes que están interviniendo en la reanimación y siempre evitar la hiperventilación, garantizando una reanimación de alta calidad. El carro de paro se recomienda dejar afuera para que no se vaya a contaminar, incluso mientras el resto de los compañeros se van colocando su equipo de protección personal o el traje antifluidos. El paciente podría ya tener unos parches de DEA o unos parches del monitor, y si el ritmo de paro es desfibrilable, pues intentar uno, dos o hasta tres veces la desfibrilación, para así eventualmente que el paciente salga del paro y no tener que meter a todo el equipo a estas tareas de reanimación. Si el paciente ya está intubado y en ventilación mecánica, entonces no lo vamos a desconectar del ventilador, se coloca en FIO2 1, el ventilador en modo asincrónico con un volumen corriente entre 4 a 6 mililitros por kilo y con una frecuencia respiratoria de 10 por minuto en los adultos y de 30 por minuto en los pacientes neonatos. El uso del videolaringoscopio va a mejorar las posibilidades de que no nos contagiemos, sobre todo para el que va a estar en la vía aérea en el intento de intubación, y si se cuenta con la experticia y la competencia de la intubación digital a ciegas, como vemos en las gráficas superiores, colocando el tubo traqueal
en forma de manubrio de bicicleta como vemos acá. La reanimación extrahospitalaria, entonces miremos que los reanimadores de edad avanzada y con enfermedades previas pueden correr riesgo de enfermarse y cuando ocurre en un ambiente extrahospitalario como un hogar geriátrico o la misma residencia del paciente, es muy probable que los primeros respondientes o reanimadores legos ya hayan estado expuestos al COVID y se minimice el riesgo, por así decirlo, porque ya están expuestos. Hoy por hoy, los porcentajes de reanimación extrahospitalaria han caído notablemente por ese miedo que tiene el primer respondiente a ser contaminado o contagiado. Las compresiones torácicas prehospitalarias en los adultos se insiste en la RCP solo con manos para así reducir el riesgo de no dar ventilaciones artificiales. Se debe colocar una mascarilla o un paño que cubra la boca y la nariz del rescatista y del paciente, como hemos venido insistiendo. Si es de un niño, se podría considerar la ventilación boca a boca porque en los niños prima más la complicación respiratoria que la cardíaca, pero siempre protegiendo al paciente y al reanimador. Cuando se va a disponer de un traslado del paciente en paro, los familiares no deberían viajar en la ambulancia o carro de rescate y considere no trasladar si ve que se han llevado ya varios minutos importantes y no se ha logrado el retorno a circulación espontánea del paciente con alta sospecha o confirmación de la COVID-19. Cuando ya estamos en un ambiente intrahospitalario, se debe entonces reducir la cantidad de personas para minimizar riesgos. Se debe vigilar de cerca los signos y síntomas clínicos de deterioro, lo que decíamos ahora de los equipos de respuesta rápida, e insistimos la conexión de un filtro EPA para reducir la formación de aerosoles y de contagio. Acá tenemos el algoritmo o flujograma de actualización COVID-19 en donde nos enfatizan limitar el número de personas, no olvidar el equipo de protección personal, tratar en la medida de lo posible de no utilizar el dispositivo BBM o AMBU y tratar también de asegurar la vía aérea intubando al paciente en la medida de lo posible lo más pronto que sea factible. Acá tenemos entonces en español el flujograma o algoritmo para reanimación básica del paciente con la COVID-19. Y si el paciente ya está en unidad de cuidados intensivos y está en decúbito prono y él está sin una vía aérea asegurada, es decir, no está intubada y entra en paro, pues lo más práctico es voltearlo, pasarlo a supino y iniciar la reanimación, colocar los parches del DEA o del monitor en una forma o una posición anteroposterior o biaxilar y empezar las compresiones, si es que está en decúbito prono, a nivel interescapular entre los cuerpos vertebrales T7 y T10 a una profundidad de unos 5 centímetros y a una velocidad de 100 a 120 por minuto. La reanimación neonatal, siempre todo bebé debe tener un asistente capacitado en este tipo de pacientes, aunque es poco probable, no se tienen muchos datos de que puedan estar contaminados o contagiados con la COVID-19, siempre el equipo de protección personal a la orden del día. Se deben evitar los pasos iniciales para que no se vayan a generar aerosoles, aunque es poco probable que estos se vayan a producir. Y la aspiración o succión es un procedimiento que genera aerosoles y entonces no va a estar indicado para estos partos. Los medicamentos endotraqueales generan aerosoles y se recomienda que el uso de medicamentos sea exclusivamente a nivel intravenoso, ¿cierto? Por un catéter venoso umbilical. Recordar la posibilidad de tenerlo en una incubadora y cuando estamos hablando de la reanimación de la materna, los cambios fisiológicos propios de la embarazada aumentan el riesgo de esa descompensación aguda en este tipo de pacientes y recordar la cesárea perimortem a los 4 minutos de reanimación.
Acá hay una serie de lecturas recomendadas y les recuerdo que me sigan en Luis Aristizábal en este